8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En los próximos minutos vamos a analizar el tema económico, las reformas que se necesitan y también la forma de implementar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una misión ecuatoriana que viajó en días atrás y que es bueno abordar los grandes desafíos que tenemos en materia económica. Con algunos hechos, la imagen del gobierno ecuatoriano ha mejorado en el exterior, como hace poco lo decía Wall Street, incluso la caída sustancial del riesgo país ha bajado casi 1,000 puntos desde el año anterior. Con esas consideraciones queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, y el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo y también está ya con nosotros Jaime Carrera. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en materia económica y las reformas que debieran implementarse hoy que estamos de nuevo en diálogos con el Fondo Monetario Internacional? Alberto, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que en materia económica se ha dado mucha prioridad a la corrección de la crisis fiscal, lo cual es muy importante porque sin un fisco ordenado tampoco podemos tener una economía sana. Eso es definitivo. Pero no podemos olvidar que el objetivo último de la economía es generar bienestar. Y para ello yo creo que en este gobierno se han descuidado y se ha olvidado el resto de medidas. Se piensa que solamente poniendo en orden las cuentas fiscales se puede lograr una economía próspera. Es un prerequisito, por supuesto, hay que hacerlo, pero se necesita mucho más. La economía tiene que crecer y vemos que lamentablemente la economía ecuatoriana, después del palazo tributario que se le dio hace pocas semanas, va a dejar de crecer. La economía ecuatoriana se va a estancar este año. La más reciente previsión del Fondo Monetario Internacional es que la economía crezca apenas 0,1%, es decir, una economía estancada. Las cifras de empleo son realmente dramáticas. Entonces, en este entorno se requieren medidas y de fondo. A esto se suman los apagones, que son otro golpe adicional. No solamente está el golpe tributario, sino que viene el golpe de los apagones. Entonces se necesitan medidas urgentes para dinamizar la economía, hacer que la economía despierte, que eso va a permitir generar empleo, generar bienestar, y en materia política va a permitir al presidente tener el respaldo que está buscando incluso para la reelección el próximo año. Entonces lo importante es discutir sobre esas medidas urgentes para reactivar la economía. ¿Y cuáles serían esas medidas urgentes necesarias en el país en estos momentos? Bueno, primero, para el lado fiscal, que debe continuar ese objetivo de corregir las cuentas fiscales, pero hay que cambiar el enfoque. El enfoque ya no puede ser seguir pasándole la cuenta a los ciudadanos vía elevación de impuestos, fuerte elevación de impuestos, porque eso retira dinamismo a la economía. Y mientras tanto, se sigue sosteniendo un gasto de mala calidad que no agrega valor, que no le cambia la vida a los ciudadanos. Entonces es necesario ir hacia un enfoque donde se vaya a revisar el gasto, la calidad del gasto. No se trata de gastar por gastar. Necesitamos que el gasto se dé en calidad de gasto, en calidad de mejor educación, mejor salud, más seguridad. Es decir, no, el objetivo no puede ser gastar por gastar. En paralelo, hay que trabajar en materia comercial, seguir abriendo mercados, eso es fundamental. En materia de inversión, hay que mejorar el entorno para la inversión. Hay que liberar los trámites, simplificar todos los trámites, toda esa tramitología que mantiene reprimida a la inversión. Veamos un ejemplo, materia petrolera. Hay empresas que han pedido, la producción petrolera está cayendo, el país necesita desesperadamente recursos y sin embargo no se otorgan los permisos. Hay empresas que ya están en el Ecuador que quieren hacer pozos adicionales y no se los permite, tienen que esperar años, ya llevan años esperando que les den una autorización, a pesar de que ya están en el país invirtiendo, ya tienen pozos, quieren hacer una perforación al lado y la tramitología no se lo permite. Y estas mismas trabas vemos en el sector energético, donde ya nuevamente estamos en apagones, en octubre ya lo estuvimos, había que tomar medidas urgentes y nuevamente no se hizo nada. Entonces vemos cómo hay que trabajar en liberar la inversión, simplificar los trámites. Y esto va muy de la mano de esa
reducción en el gasto público, porque hay infinidad de trámites inútiles, instituciones públicas enteras que no sirven para nada, que tienen que simplemente desaparecer. Tenemos que ir hacia un Estado atlético, eficiente, y dejar de tener este Estado obeso que se mete en todas las actividades y que traba todas las actividades productivas. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cuál es su lectura del momento luego de una consulta popular y el referéndum y los grandes desafíos que se mantienen en materia económica? Hubo diálogos hace pocos días de una delegación del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles debieran ser los desafíos y las medidas urgentes, como nos planteaba el economista Alberto Acosta Borneo? Buen día, Jaime. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a los panelistas y a la audiencia. Bueno, el Ecuador ha venido durante décadas, durante años, en una permanente descomposición en su economía, en el fisco, en los sectores sociales, en sus instituciones, y ha agregado a esa descomposición la corrupción, la contaminación de las mafias en el sector público, en la política, incluso en la farándula. Entonces el Ecuador lamentablemente está en un proceso de deterioro que va a ser muy difícil reconstruir o recomponer. Y dentro de ese marco, esperar que el gobierno haga lo que debe hacer en cuanto a la recomposición de la economía, del fisco, de esas instituciones, no alienta expectativas positivas, ¿no? El gobierno en sí mismo no presentó nunca un plan económico, fiscal, social que muestre al Ecuador sus metas de mediano y largo plazo. La meta del gobierno este rato es sobrevivir hasta las elecciones del 2025, y después del Ecuador habrá que ver qué es lo que pasa en esas elecciones. Ya llevamos 5 meses de gobierno y lo único que tenemos es un país con una crisis cada vez más severa. Las instituciones no funcionan. El fisco, a pesar de las medidas de incremento de ingresos, del IVA o del ISD o de ingresos temporales, en este año va a tener un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares. Es posible que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que algo ayudará. El fondo seguramente va a ser flexible como ha sido siempre. Y a pesar de ese acuerdo, las necesidades de financiamiento no podrán cubrirse y el Ecuador seguirá acumulando atrasos. Tiene problemas de la seguridad social muy severos. El subsidio a la seguridad social es inmenso y esos problemas estructurales son muy difíciles de enfrentar. Luego tenemos el problema de los apagones. Eso va a demandar más recursos al fisco y va a deteriorar las cuentas públicas. Además, no es un problema de fácil solución y afecta a toda la sociedad y el crecimiento de la economía. Y la inseguridad va a ser el problema que va a persistir en tratar de solucionar el gobierno hasta el fin de estos meses de transición y hasta ver qué pasa en las elecciones de febrero del próximo año. Así es que pretender que el gobierno haga lo que debe hacer es una ilusión. A eso se agrega que el Ecuador está acostumbrado, como sociedad, está acostumbrado a la pobreza, al subdesarrollo. Prueba de ello, en una parte, es que en la consulta, las 2 preguntas que eran o que son muy importantes para el país en cuanto al trabajo por horas y al trabajo por horas y la cuestión de los arbitrajes internacionales, son 2 preguntas básicas para enrumbar la economía, y la sociedad dijo no. Entonces la sociedad en su generalidad se opone a todo. Tenemos una clase política
adversa, pensando lo mismo o haciendo lo mismo que han hecho durante 50 años. Los trabajadores igual, las clases sociales igual, los sectores económicos velando por sus intereses. Así es que en todo este entorno que es negativo para el país, no hay mucho que esperar, Miguel, de aquí hasta febrero del próximo año. Ya mismo, no ya mismo, ya le están pensando en las elecciones del 2025. Ya el gobierno tiene problemas de acuerdos políticos en la Asamblea. El sector privado está seriamente afectado por los apagones. La producción no va a crecer, es posible que hasta decrezca este año. El gobierno debería, al menos en lo que está a su alcance, tratar de mejorar el funcionamiento del Estado. Petroecuador es un desastre. No hay información, no funciona Petroecuador. A pesar que si uno mira los 2 meses de este año que hay información, suben las exportaciones de petróleo y el precio. La plata que ingresa al presupuesto del Estado es mínima. El resto de empresas públicas no funciona. La seguridad social tiene serios problemas. Así es que, Miguel, de manera objetiva, hay muy poco que esperar de aquí hasta el 2025, sino esperar más bien que el gobierno sobreviva y no profundice los grandes problemas que ya tiene el Ecuador. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo ve usted el panorama económico? Ha habido contactos con el Fondo Monetario para buscar acuerdos. Es indudable que la imagen internacional ha mejorado en contraste con la realidad interna. Ha bajado el riesgo país, pero aquí quedan grandes desafíos y medidas urgentes que debieran implementarse, como lo han señalado Alberto Acosta y Jaime Carrera. Muy buen día, Fausto. Buen día, Miguel. Saludos cordiales a usted, a Jaime y a Alberto y a la gente que escucha el programa. Es decir, el gobierno debería preguntarse seriamente, o el presidente de la República debería preguntarse seriamente, ¿para qué quiero ser candidato para el próximo periodo? Digamos, quiero ser candidato para tener otra foto adicional con otro terno de que soy presidente de la República, o quiere en verdad enfrentar problemas. Entonces, si lo que quiere enfrentar problemas, debería enfrentarlos hoy día. Y el gran problema que tenemos hoy día es el tema del subsidio a los combustibles, que de alguna forma es el causante del déficit fiscal, que en los últimos 10 años ha sido aproximadamente 50.000 millones de dólares de déficit, que se han convertido en 50.000 millones de dólares de deuda pública. Entonces el gobierno debería hoy día corregir al menos el tema de gasolina extra, y por ahí pasar un aumento al precio actual, un aumento de 50 centavos, 60 centavos de la gasolina, ubicarla a cerca de $3, y esa plata destinarla a una finalidad muy clara y muy específica, ¿no? El tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, el tema vial, alguna cosa que la gente diga, entiendo que ese sacrificio tiene una finalidad. Porque hoy día decimos, tus impuestos son obras, y es mentira, ¿no? Porque los impuestos apenas alcanzan para pagar la nómina pública de 10.000 millones, para pagar los intereses de deuda de 3.000 millones, y una partecita ahí para pagar también algo del 40% de la seguridad social, y no alcanza para más nada. La obra es por la deuda, la obra es algo por el petróleo, pero entonces el gobierno tiene que enfrentar los problemas hoy día, aprovechando este periodo de tiempo. Y si no le va bien con los problemas, entonces que no se lance candidato, porque no le va a ir bien tampoco en ese otro momento ya de los 4 años presidenciales. Entonces hay que identificar hoy día claramente qué quiere hacer el gobierno y tratar de ya arrancar a pasar con mucha más claridad, comunicando que hay un problema enorme de recursos que tiene que solucionarse temporalmente con algo de financiamiento internacional, que no alcanza la plata del Fondo Monetario, que tiene que ir a buscar el tema de mercados internacionales de dinero para poder hacer cubrir la parte del gasto capital y aumentar esa pequeña cantidad que tenemos en obra pública, ¿no? Al primer trimestre del año, de los 1.700 millones de dólares de obra pública, lo que se llama el Plan Anual de Inversión, apenas se habían gastado 50 millones y el país se cae en pedazos. Y si no hay plata para aquello, entonces, ¿para qué está un gobierno que no puede hacer absolutamente nada?
Economista Ortiz, ¿cuáles debieran ser las medidas urgentes que debieran adoptarse hoy? Hoy el tema es hacer el gasto del presupuesto mucho más uniforme. No puede esperarse al último trimestre del año y al último mes del año y la última semana del año para recién ahí empezar a hacer los pagos a los proveedores y pagos a algunos contratistas. Hay que hacerlo de alguna forma escalonadamente, y para hacerlo escalonadamente necesita hacerlo con los recursos que vengan de la recaudación tributaria o los recursos que vengan del financiamiento. Esta semana entraron algo así como unos 800 millones de dólares de impuestos, que es el impuesto que se recauda en el mes de abril. El año pasado fueron 1.700 millones, casi 1.800 millones de dólares. Hasta esta semana están hablándose ya de unos 1.700 millones. Pero esa plata no es que va a entrar para que el gobierno la despilfarre. Esa plata tiene una finalidad, que es pagar ciertos atrasos, ojalá, o pagar también la nómina. Pero también una parte de ello debe ya empezarse a trabajar para que la gente sienta que hay alguna posibilidad de que o se pagan atrasos o se hace algo de ejecución. Y lo que se ve claramente es, bueno, entró la plata el martes y el miércoles lo que hizo el gobierno, pagó los vencimientos de deuda como por 600 millones, y está bien, porque hay un cronograma de pago también con deuda interna, y eso seguramente fue plata que le prestó la Seguridad Social para que le paguen ellos mismos. Pero el gobierno necesita comunicar mejor en el sentido de que necesito que esta plata que entra, destinarla a estos fines y que la gente lo vea. Eso para mí es básico. Mientras el gobierno no comunique, la gente seguirá marchando hacia el Ministerio de Finanzas en turnos de mañana y tarde para tratar de decir, oye, págame mis atrasos, y otra gente también va a empezar a decir, oiga, no vemos absolutamente nada, las carreteras se caen en pedazos y no hay buena ejecución. Economista Alberto Acosta Borneo, uno de los grandes desafíos que no fue aprobado, no era la solución, pero sí un mecanismo que pudiera haber generado la contratación por horas. ¿Cuál es la alternativa en materia de empleo? No hay una salida. Hacer un nuevo código del trabajo resultará muy difícil en las condiciones actuales. Por favor, el audio. La única manera de generar más empleo, el tema de fondo, es impulsando la inversión. Hay que mejorar el entorno para la inversión. Y por otro lado hay que entender un punto de partida, y es que todo país subdesarrollado tiene escasez de capital. Esa es la característica de un país subdesarrollado. Entonces, si queremos acelerar el crecimiento, tenemos que generar esos canales de enlace con el mundo desarrollado, donde existe abundancia de capitales. Aquí entra un tema fundamental. Necesitamos integrarnos financieramente al mundo, hacer lo contrario que hemos hecho hasta ahora. Lo que se hizo es aislarnos, crear una barrera, construir un muro alrededor del Ecuador para que no salgan los dólares. Lo que no nos dimos cuenta es que los dólares se quedaron del lado de afuera del muro. Los dólares nunca estuvieron en el Ecuador, nunca estarán en el Ecuador, siempre han estado afuera del muro. El 99,999% de los dólares del mundo están en el exterior, y los dólares en el Ecuador son escasos. Entonces necesitamos enlazarnos a los capitales internacionales, y eso se logra ¿con impuestos a salida de divisas? No. ¿Con barreras al flujo de capitales? No. Todo lo contrario. Tenemos que crear esos enlaces a los capitales internacionales. Eso implica, primero, ir hacia la eliminación del ISD, que sí, fiscalmente es un gran desafío, porque para el fisco es una gran fuente de ingresos, pero para la economía es muy destructivo. Limita el crecimiento económico, limita la inversión. Segundo, tenemos que ir hacia la internacionalización del sistema financiero. Adoptar las normas de Basilea III. En Ecuador no existe ni siquiera Basilea cero. Ecuador, siendo un país dolarizado, debería aprovechar de ese potencial. Deberíamos exportar servicios financieros a toda la región. Los ciudadanos de Colombia, de Perú, de Brasil, todos deberían estar pensando en depositar en el Ecuador. Pero para eso necesitamos una legislación moderna, no la legislación arcaica, estatista que tenemos en la actualidad, intervencionista, que no le preocupa un control profundo a la actividad financiera. Lo que le interesa es que el Estado pueda decidir por sobre la actividad financiera. Entonces el Estado puede definir plazos, garantías, tasas de interés, todo lo define el Estado. Lo único que se acuerda, hasta sueldos en el sistema financiero, limita el Estado. Lo único que donde se acuerda de los accionistas es si algo falla, dice, bueno, si todo lo anterior falla, ahí sí usted me responde con su patrimonio. Es una ley que no prioriza lo que debe priorizar. La prioridad es una supervisión al más alto nivel, con los mejores estándares internacionales. Tenemos que avanzar hacia normas Basilea III. Estos son los temas de fondo
para que la inversión en el país pueda despegar. Y es lamentable, y esto va muy asociado con el tema de empleo, lamentable que la ciudadanía le ha dicho no a los arbitrajes internacionales, otra de las preguntas de la consulta, cuando el arbitraje internacional era fundamental. Y ahora el argumento dicen, es que Europa ya no quiere arbitrajes internacionales. Sí, pero dígame, vean la diferencia entre la justicia europea y la justicia ecuatoriana. Si es que una empresa tiene que ir a la justicia europea, no va a tener grandes reparos, no tiene problema, porque es una justicia independiente. Pero en cambio, forzar a un inversionista internacional a ir a la justicia ecuatoriana, esa justicia que ni los propios ecuatorianos confiamos, esa justicia en donde ya lo vimos en el pasado, las sentencias se dictaban en las sabatinas o se transmitían a través de un pendrive que era entregado a los jueces. ¿Cómo podemos esperar que un inversionista confíe sus capitales para invertir en un país en donde se le mete la mano a la justicia? Por eso es que eran tan importantes los arbitrajes internacionales para el Ecuador, porque tenemos un esquema, una justicia en la que ni nosotros mismos podemos confiar. Economista Jaime Carrera, el entorno es fundamental para generar confianza, decía el economista Acosta. Efectivamente, el tema de la justicia, y este fue parte de la observación para que se apruebe el arbitraje internacional. No pasó, sin embargo, se puede seguir confiando en el entorno de seguridad jurídica, seguridad económica, con jueces incluso hoy presos por los casos que han escandalizado al Ecuador. No, pero es que este entorno que es adverso a la inversión, lo hemos tenido durante muchos años, Miguel, y hoy se ha profundizado. ¿Quién puede invertir en el Ecuador? Con la inseguridad que existe, con la falta de luz para que funcionen las empresas, con la justicia plagada de corrupción, con el narcotráfico que ha contaminado todas las instituciones públicas, incluso el sector privado. ¿Quién puede invertir en el Ecuador con un problema fiscal severo, de difícil manejo y muy lejos de la sostenibilidad? ¿Quién puede invertir en el Ecuador con un país que tiene poca competitividad, que tiene una mano de obra poco calificada, que tiene poca internalización de sus empresas? Bueno, el país es un desastre. Entonces, en este Ecuador, pretender que venga inversión extranjera directa es una utopía, ¿no? El año anterior la inversión extranjera directa fue de 372 millones de dólares. Bueno, eso es una inversión absolutamente marginal. Y el inversor nacional, ¿cómo puede invertir en el Ecuador si no tiene ninguna condición para invertir? La corrupción permea, no hay estabilidad, no hay previsibilidad, hay apagones cada momento, es decir, no hay ninguna condición para invertir. Pero Miguel, lo que estamos hablando ahora, lo hemos dicho durante años, quizá décadas, ¿no? Y el Ecuador sigue repitiendo los mismos problemas del pasado. Entonces el problema del Ecuador no está en continuar en la repetición de lo mismo, que hay que ajustar el gasto público, que ya no hay de dónde ajustar, que no hay que crear impuestos, y entonces ¿cómo se financia el gasto público? Que hay que reducir los subsidios, pero no se reducen los subsidios, que las necesidades de financiamiento son inmensas, pero no hay cómo cubrirlas. El Ecuador se endeuda, después no paga las deudas o las renegocia, que hay que exportar más, que hay que atraer inversión. Esto lo decimos todo el tiempo. El problema del Ecuador está en sus raíces de comportamiento, en sus raíces incluso culturales, sociales. Este es un país que se ha descompuesto, incluso moral y éticamente. El Ecuador tiene que redefinirse. Y esperar que este gobierno lo haga es ilusorio, ¿no? Necesitamos un acuerdo nacional con un estadista a la cabeza que sepa unir el país en torno a objetivos esenciales y algo que hay que tener en cuenta, esenciales en dolarización. La dolarización, lamentablemente,
no permite ver todas las distorsiones que hay detrás de ella, ¿no? Todos los desajustes fiscales, económicos, falta de ingreso de dólares, falta de exportaciones. Bueno, todo eso está oculto por la dolarización. Si no tuviésemos la dolarización, bueno, tendríamos una inflación, quizá hiperinflación en las condiciones que vive el Ecuador. Y allí sí nos preocuparíamos de arreglar el fisco, de arreglar la economía, de generar un entorno para la inversión. Pero mientras eso no ocurra, es de esperar que la misma dolarización nos lleve a reformas que se necesitan en el Ecuador, ¿no? Y las que hemos repetido aquí, que se dicen a cada momento, ¿no? Y hay algo muy importante. El gobierno tiene la obligación de transparentar sus cuentas públicas, su economía, y decir cada semana, cada mes la realidad del Ecuador. En el tema del gasto público, el gobierno debe decirle la verdad. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus gastos? Porque con frecuencia se repite, ¿sí? que hay que reducir el gasto público. Esto lo repetimos siempre. Pero los gobiernos llegan y no pueden hacerlo por varias consideraciones. Porque es inflexible, ¿sí? Porque no se puede luchar contra los subsidios que hay en la seguridad social, por ejemplo. 3.000 millones de dólares en las 3 seguridades sociales. Porque los intereses de la deuda han subido y la mayoría está en los multilaterales. Porque reducir la plantilla pública tiene dificultades. Tanto es así que hay personas que han llegado a ser ministros e incluso han estado en las cámaras y han pontificado siempre reducir el gasto público. Y han llegado y no han podido. Es casi imposible reducirlo, incluso por las preasignaciones. Si el 30% más de los tributos y del petróleo se va en universidades, se va en gobiernos seccionales, ¿qué le queda al Estado? El problema del Ecuador y el gasto público es que la economía no crece. Entonces, y la deuda aumenta. Y el Ecuador persiste en financiar déficits elevados a cualquier costo. Después no puede pagar las deudas y seguimos en el mismo círculo vicioso, en esa vorágine en la que está envuelto el Ecuador desde hace 40 años y más, ¿no? Repitiendo los mismos errores del pasado. Y si repite los mismos errores del pasado, los resultados no van a ser diferentes. Tenemos una clase política totalmente alejada de la realidad del país, Miguel. ¿Qué es esa Asamblea Nacional? ¿Qué hace esa Asamblea? ¿Qué hacen los políticos? Los sectores sociales solo piden al Estado. Todo el mundo le pide al Estado dinero. ¿Y alguien quiere poner $1 para arreglar los problemas del Estado? Y hoy tenemos ya los apagones. Imagínense, Miguel, apagones de 6 o 8 horas diarias, ¿sí? Mientras el año anterior, el Ecuador, el Ministerio de Finanzas, debitó de las empresas eléctricas como $500 millones. Y el Ecuador ahora tiene apagones. Entonces, no hay un sentido de eficiencia y sentido de patria en el país y de responsabilidad en el manejo público. Los apagones que estamos viviendo es ineficiencia del Estado, Miguel, del Estado. Lo primero que debió enfrentarse desde el primer día del gobierno fue el tema de la generación de electricidad, que ya se sabía, pero no se hizo nada, ¿no? Y entonces hoy vive el país las consecuencias. Economista Fausto Ortiz, este tema de la necesidad de fomentar el empleo en el Ecuador, un problema estructural que tenemos. No se aprobó la pregunta del trabajo por horas, pero quedan desafíos. ¿Cómo implementar esto? Debiera ser parte de una reforma económica que incluya un tema fundamental como lo laboral. Sí, yo creo que va a tocar hacer con el tema de la extradición que perdió Lazo y la pudo ganar. Después el presidente Noboa va a tocar en algún momento volver a plantear específicamente el tema de la consulta de los cambios sobre el tema laboral y el tema de arbitraje, pero ya con una adecuada difusión alejada de un tema político para saber si es que tengo yo o no tengo popularidad. Yo creo que hay que enfocarse en el tema
económico en una consulta que va a ser complicada, pero hay que explicarla, ¿no? Es incomprensible cómo puede ser que una economía de 9 millones de personas que pueden trabajar, de las cuales 6 no trabajan, el trabajo por hora o el incentivo a trabajar no logre un tema de respaldo popular. Pero bueno, ahí habrá que trabajar. Lo otro, el tema de los arbitrajes, si uno dice, mira, en la minería, ¿qué pesa más para que no venga plata de minería internacional hacia el Ecuador, que tiene gran potencial? ¿Es acaso el arbitraje o son temas internos, políticos, ambientales, de las comunidades, de los permisos? Entonces, yo creo que ahí hay posibilidades de crecer también en inversión si se enfocan adecuadamente también otros problemas que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, el gobierno tiene esa gran responsabilidad para hacerlo, ojalá hasta el cambio del siguiente gobierno, o si es que va a competir, a hacer grandes avances en estos primeros siguientes 4 meses que le quedan al gobierno, antes de que ya decida el presidente de la República lanzarse a la campaña e inscribirse como candidato. Entonces, les queda poco tiempo y hay espacio para ir identificando recursos, ir identificando algo de ejecución de obra, tratar de hacer algún tipo de actividad que la gente diga, tengo algo tangible al frente y creemos que es lo que hemos estado esperando, ¿no? Pero el gobierno se resiste a correr riesgo, ¿no? Yo creo que está mucho más enfocado en la parte política que en la parte económica o en la parte social. En el tema de seguridad está bien el avanzar con los planes con militares y policías, pero también hay un componente social que tiene que tratarse, que tiene que evidenciar que el gobierno está tratando de corregir también la base social, que es el caldo de cultivo para el problema de la delincuencia y el crimen organizado. Ahí hay que trabajar fuerte y el gobierno tiene que hacerlo y comunicarlo. Bien, economista Alberto Acosta Burneo, en medio de esta situación, ¿cómo lograr, por un lado, hemos hablado del acuerdo con el Fondo Monetario, que además le daría algún oxígeno a la economía ecuatoriana? Bueno, definitivamente el acuerdo con el fondo le va a dar un respiro a la economía ecuatoriana, porque va a permitir, el grueso de ese dinero va a permitir hacer un rollover de la deuda que está por vencer este año y el próximo año. Entonces, esto permite posponer esos pagos, eso ayuda. Aparte, hay alrededor de $1.000 millones que se podrán recibir del Fondo de Resiliencia, que es un fondo que se creó durante la pandemia. El Fondo Monetario creó ese fondo para ayudar a los países a salir, a reconstruir sus economías luego de la pandemia. Entonces, el Ecuador podría recibir alrededor de $1.000 millones de ese fondo, lo cual también va a dar un respiro. Pero sobre todo, el llegar al acuerdo con el Fondo Monetario es un sello de responsabilidad fiscal. Implica que el gobierno está comprometido con seguir poniendo en orden las cuentas fiscales, y eso da seguridad a inversionistas, a multilaterales. Permite que siga fluyendo los recursos de los multilaterales, y es lo que ha permitido también tan solo el anuncio de que se está cerca a un acuerdo, ha permitido una reducción significativa del riesgo país, porque los inversionistas dicen el gobierno está comprometido con poner en orden las cuentas fiscales. Entonces, definitivamente ese sello es positivo para el país, va a permitir que continúe esta senda de reducción de riesgo país, aunque yo creo que una reducción significativa como para que podamos volver al mercado de capitales va a tener que tomar un tiempo. Estamos a las puertas nuevamente de las elecciones 2025, de hecho yo creo que ya empezó esta consulta, fue el trampolín del gobierno para las elecciones de 2025, entonces tendrá que absolverse estas inquietudes, esta incertidumbre política, para que antes de que los inversionistas puedan decir, bueno, sabemos por dónde va la cosa y queremos nuevamente, estamos dispuestos a financiarle nuevamente al Ecuador. Economista Jaime Carrera, el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto ayudaría en estos momentos al menos para enfrentar el 2024? El fondo, un posible acuerdo con el fondo sin duda que ayuda a mejorar la credibilidad en el manejo fiscal y de la economía, pero no es suficiente. Debemos esperar cómo se estructuran los números en el acuerdo con el fondo y cuán viables son, porque también recordemos que el Fondo Monetario
ya no es el Fondo Monetario de antes. Hoy actúa con cierta flexibilidad e incluso con cierto tinte político. Entonces es posible que un acuerdo con el fondo le dé recursos al Ecuador para pagar los vencimientos del mismo Fondo Monetario Internacional, tanto en intereses como en amortizaciones. Pero a pesar de eso, este es un diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo, el economista Jaime Carrera y el economista Fausto Ortiz. Adelante, Jaime. sí, les decía que es posible que en el acuerdo con el fondo se le diga al Ecuador que tiene que reducir el subsidio a los combustibles para completar algún manejo fiscal en algo sostenible. Aunque los problemas fiscales de estructura son realmente complicados y van a llegar a requerir mucho tiempo para lograr la sostenibilidad fiscal, es decir, aumentar ingresos fiscales, contener el gasto público y hacer crecer la economía esencialmente. Pero aunque un acuerdo con el fondo contribuyese a reducir el riesgo país, no va a llegar a términos razonables el riesgo país. Y aún, si el riesgo país se redujese de modo importante y el Ecuador pretendiese acceder a los mercados internacionales para cubrir sus necesidades de financiamiento, eso sería un error. Sería un error porque si el Ecuador no reduce de manera importante y sostenible su déficit público y este permanece alrededor de los 5.000 millones de dólares, cualquier tipo de financiamiento de cualquier género, lo que hace es deteriorar las cuentas públicas en el futuro, en la misma deuda. En este momento la deuda del Ecuador es más de 70.000 millones de dólares. Si el déficit es de 5.000 millones, pues la deuda será de 75.000. Y si la economía no crece o hasta decrece, la relación deuda-PIB va a ir creciendo y el pago de intereses y amortizaciones van a ir creciendo. Vean lo que pasa en este momento con El Salvador, ¿no? Salvador accedió a los mercados y tiene El Salvador un riesgo país de algo de 600 puntos, ¿no? Y colocó o emitió deuda de manera onerosa, con el 12% prácticamente de interés y con penalidades si es que en el futuro tiene problemas de aumentando la tasa de interés. Así es que el Ecuador lo que necesita, Miguel, es realmente un gran acuerdo nacional, político, económico, social, sobre la base de entender la gravedad de la crisis económica, fiscal e institucional que tiene el Ecuador. Y sobre esa base, establecer un programa de muchos años que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque como está el país, y trata de sobrevivir de cualquier manera, lo único que va a hacer es profundizar sus problemas económicos, fiscales, sociales e institucionales, ¿no? Entonces es necesario primero entender con absoluta claridad cómo funcionan las cuentas públicas, sus números con absoluta claridad, cómo está su economía, su sector social, la pobreza, y sobre esa base establecer un gran acuerdo, ¿no? Yo no veo posibilidades de que el Ecuador salga adelante al país en estas condiciones, ¿no? Hay mucho por hacer, se han acumulado demasiados problemas de difícil solución. Esperemos que la dolarización sí se sostenga la necesidad de sostenerla lleve a reformas al Ecuador más profundas, que son las que hemos dicho en el país. El Ecuador necesita crecer a tasas del 5% anual, por lo menos durante 20, 30 años. Necesita reducir su déficit fiscal hasta equilibrar o tener superávit en sus cuentas públicas. Tener una inversión en relación con el PIB público y privada de alrededor del 30%, no del 21% que tiene ahora. Necesita exportar en abundancia en los sectores no petroleros y petroleros. Necesita traer inversión extranjera directa, pero en abundancia. Bueno, esos son los parámetros normales, obvios,
que se han repetido en el Ecuador, y sobre esos puntos tiene que el Ecuador encontrar un gran acuerdo nacional, político, económico, social, porque sin crecimiento elevado, aquí no va a haber trabajo ni va a haber menos pobres. Y no va a haber un crecimiento elevado sin inversión y sin exportaciones, entendiendo siempre que tenemos una economía dolarizada. Así es que el Ecuador está muy lejos de esto, Miguel, y no hay un estadista que levante la autoestima del Ecuador para conducirle en esta dirección. Entonces podemos repetir aquí cosas, podemos repetir algunos números, los mismos conceptos, pero si no prende en toda la sociedad ecuatoriana su realidad, que es realmente penosa, y todos los esfuerzos que hay que hacer durante décadas para enfrentar esta realidad, bueno, pues el Ecuador va a seguir de tumbo en tumbo hasta que tengamos otra crisis severa, ¿no? El narcotráfico, la corrupción, la debilidad en la justicia, en las instituciones, no se van a arreglar fácilmente, eso nos va a llevar años. El problema de la electricidad, de los apagones, eso nos va a llevar mucho tiempo. Es un problema severo, ¿no? Entonces hay tantas cosas que hay que hacer en el Ecuador, muchas cosas, que si no hay un acuerdo conjunto de todos, de toda la sociedad, entendiendo la gravedad de los problemas y todo lo que hay que hacer para superarlos, bueno, pues vamos a tener otro medio siglo de pesares, Miguel. Economista Fausto Ortiz, ¿hasta dónde podemos llegar con el Fondo Monetario Internacional que de alguna manera oxigene al menos este año 2024? Sí, el acuerdo con el fondo que firmó el presidente Moreno y que pudo culminar el presidente Lasso fue un acuerdo después de quizás 10, 15 acuerdos, que fue el único que pudo llegar a feliz término, cumpliendo y terminando y no quedando truncado. El acuerdo que firmemos ahora seguramente volverá a tomar la misma senda del pasado, es decir, un acuerdo que vamos a lograr, un programa un poco optimista, algunos ítems para cumplir, en el camino seguramente van a incumplirlo y quedaremos truncos, ¿no? Un poco esa es la situación que yo visualizo, porque usualmente cuando te dice, mira, está complicado, pon estas metas a cumplir, Ecuador por la desesperación por recibir la plata las va a firmar todas, pero en el camino quizás les cueste ir corrigiendo. ¿Qué cosas hay que ir corrigiendo de las que seguramente construyeron un acuerdo con el Fondo Monetario, que en algún momento estuvieron en los acuerdos previos y que no y luego las sacaron? Por ejemplo, si uno mira el acuerdo y la carta de intención de Ecuador en el 2003 y le mira con la de hoy día, no hay mucha diferencia. Allá se decía paga los atrasos pero con los organismos internacionales, hoy día es paga los atrasos con los locales. Ayer decía corrige el precio del subsidio del gas, acá te van a decir corrige el precio del subsidio del diésel y la gasolina, y trata de ajustar el tema del gasto, y acá también te van a decir lo mismo. Es decir, no hay muchas cosas que hayan cambiado de un acuerdo del año 2003, un acuerdo del año 2024. ¿Qué cosas se pueden incorporar en ese acuerdo con el Fondo Monetario? Seguramente que hace falta ya empezar a visualizarlo, es la grave problemática de la seguridad social. Eso de ahí es una bomba de tiempo que estamos sentados sobre ella todos los ecuatorianos y no lo queremos ver porque estamos mirando hacia otro lado. Entonces hay que empezar a señalar, a destacar, aquí también hay un problema. Y corrigamos, aunque sean los problemas del pasado, los normales, que estaban ya presentes, como decía en esa carta de intención del 2003. Ya corrigimos el tema del IVA, el 15%, dejémoslo ahí enfriado por un tiempo. Vamos a ver cómo corregimos el tema de los combustibles y enfrentemos al menos en gasolina y en diésel. Dejemos pendiente el tema de gas para más adelante, pero ya digamos, mira, de aquí para adelante pues que empecemos a enfocarnos en los problemas de la seguridad social. Allá hay que ir caminando en la medida que logre uno tener acceso a algo de financiamiento, corregir esto, abrir mercados internacionales, pensar en alguna alternativa de canje de esa deuda del año 2025 y 2030, que es la que hace que el riesgo del país esté alto. Si no tuviéramos ese riesgo país, ese impacto de los rendimientos del bono 2030, nuestro riesgo país pudiera estar hoy día quizás un par de puntos menos, es decir, a 900 puntos, que sería alto, pero uno podría empezar a ver cómo bajarlo, ¿no? Entonces, hay que empezar a tomar correctivos, pero el día a día lo vuelve loco seguramente al presidente de la República y al ministro de Finanzas, que debe estar sentado contando la plata para ver cuánto le alcanza para pagar
la nómina. Hay que un rato salirse de ese cuarto de corto plazo, sentarse en el cuarto del mediano y largo plazo y tomar correctivos pensando hacia allá, o al menos presentarlos, ¿no? Y si el presidente no los quiere tomar, entonces uno preguntará seriamente qué hago yo sentado en estos dos cuartos cuando solamente estamos enfocados en el corto plazo. Hay dos temas de economista Alberto Acosta Burneo que también son parte de la coyuntura. El uno, esta crisis eléctrica que está pasándole factura no solo al sector productivo, sino a los hogares ecuatorianos. Y lo otro, vamos a concluir ya mismo el mes de abril con el IVA del 15%. ¿Cómo va esto a repercutir incluso en la devolución del IVA y el cumplimiento, pagos atrasados de la caja fiscal? Bueno, empiezo por lo segundo. El paquete, el cóctel tributario del gobierno fue muy fuerte. Tenemos la ley para enfrentar el conflicto armado que va a retirar alrededor de $1.500 millones de los bolsillos de la actividad productiva de los ciudadanos, $1.500 millones en 2024. Tenemos la ley de eficiencia económica que este año también va a retirar alrededor de 2.800 millones, aunque el grueso de eso, de los 2.000 millones, es una autorretención que realmente no es un impuesto, pero que sí tiene un efecto de flujo en este año. Entonces, en este año se ha dado un palazo muy fuerte a la actividad productiva, a los ciudadanos, a las empresas. Entonces, lo que vamos a vivir es ciudadanos con menor capacidad de compra, eso es lo que está impulsando esta desaceleración económica y el estancamiento de la economía. Empresas con menor capacidad de inversión van a tener que endeudarse y se han tenido que endeudar para poder pagar todas estas contribuciones extraordinarias y para poder financiar también esa autorretención. Y tercero, un sistema financiero, cooperativas y bancos a los que se les ha retirado también recursos que debieron haber ido al crédito y que en lugar de ello fueron a financiar al fisco. Entonces, todas estas medidas lo que hacen es, en conjunto, jalar hacia abajo la economía, detener el crecimiento económico, y ese es el escenario central a este momento. Nuevamente, corregir la crisis fiscal pasándole la cuenta a los ciudadanos, políticamente es la salida más fácil, más viable, pero económicamente es la más inconveniente y la más costosa. Ahora, brevemente sobre el tema de la crisis energética, hay que identificar bien las causas de la crisis. Es un error pensar que la crisis es producto del fenómeno del Niño. La crisis no se produce por un tema climático. La crisis se produce por un problema de subinversión. Desde 2019, el Ecuador dejó de ampliar su capacidad de generación eléctrica. La oferta se detuvo, pero como es natural en una economía que crece y como es positivo, la demanda energética siguió subiendo. Realmente el que la demanda energética crezca es una excelente noticia. Ojalá que creciera y mucho más rápido, porque significaría que la economía está creciendo más rápido, que estamos generando más bienestar, más empleo, más riqueza. Lamentablemente, la oferta no creció desde 2019 y no creció por un modelo estatista, porque tenemos una legislación estatista que nace desde la misma Constitución, que establece los monopolios, consagra los monopolios estatales a nivel constitucional, los mal llamados sectores estratégicos, que no es otra cosa que monopolios estatales, en donde el Estado tiene la posibilidad de actuar solo y solo por excepción, bajo estrictas condiciones, permite la entrada del sector privado. Claro, un modelo de ese tipo, mal que bien, uno puede decir funciona mientras el Estado tiene plata. Pero en 2015 se acabó la bonanza petrolera, el Estado se quedó sin recursos, empezó una crisis fiscal de gran magnitud y la inversión pública desapareció. Pero como este modelo obliga a tener apagado el motor de la inversión privada, porque por ley y por constitución debe estar apagado, eso es lo que dice la ley y la constitución en generación eléctrica y en otros sectores también, entonces nunca se logró que despegue, nunca pudo despegar la inversión privada porque el camino no está allanado para que esto suceda en la Constitución y en la ley. Entonces, este momento, ¿cómo solucionar la crisis energética? Dos niveles, y muy rápidamente voy a mencionar. Por un lado están las medidas urgentes. Tenemos un incendio, tenemos apagones, hay que apagar ese incendio en este momento. ¿Cómo apagar el incendio? Uno, liberar importación de gas natural. Tenemos una planta, por ejemplo, como la de Termogas Machala, que opera al 20% de su capacidad instalada porque no tiene gas suficiente. Y todavía no se destraba para que se haga esa importación de gas natural, para Termogas Machala y para infinidad de otras plantas y uso industrial. Segundo, dar mantenimiento al parque térmico. Tercero, comprar o alquilar
nuevas generadoras a gas, en tierra o en agua, barcazas o en tierra. Eso es urgente, eso es apagar el incendio. Esa no es la solución a la crisis energética. Son los paliativos urgentes. Ahora, ¿cuál sí es la solución? Una solución de fondo, que también hay que trabajar en paralelo a los distintos niveles. Hay que tomar medidas urgentes, inmediatas y medidas de fondo. Dentro de las medidas de fondo, hay que acabar con el monopolio estatal en electricidad, hay que crear un mercado eléctrico mayorista en donde los precios se fijen por oferta y por demanda. Y tercero, hay que permitir que cualquier empresa, privada, pública, mixta, pueda entrar a generar, transmitir y distribuir electricidad. Necesitamos más inversión en electricidad, no importa de quién sea. Si es que es pública, qué bueno. Si es que es privada, también. Y si es mixta, también. No importa el origen. Lo importante es que se invierta porque necesitamos ampliar la capacidad de generación eléctrica. Con niño o sin niño, la crisis energética está aquí. Es un problema estructural por subinversión como resultado de ese modelo estatista que obligó a apagar el motor de la inversión privada en electricidad en el 2008. Economista Jaime Carrera, estos dos temas, el uno, cómo salir de esta crisis eléctrica, y segundo, cuánto va a ayudar desde este mes de abril se cobra el 15% del IVA. Bueno, la crisis eléctrica se va a superar con inversión, no hay otra manera, ¿no? Inversión en todo cuanto se requiera para mejorar el suministro eléctrico, pero los problemas estructurales en el tema eléctrico subyacen, ¿no? Y sin inversión privada no se va a poder superarlo. El sector público es imposible que tenga dinero para inversión. Todo el dinero se va en gasto corriente inflexible. O sea, es imposible que eso suceda, ¿no? Entonces no hay allí mayores misterios en el tema, se necesitan recursos para salir adelante, ¿no? Entonces, no, en cuanto al IVA y a los ingresos nuevos, aquí también Finanzas debe decirle al Ecuador la realidad, ¿no? Si uno ve los números hasta el mes de abril prácticamente, ¿no? Y compara los ingresos tributarios, por ejemplo, el impuesto a la renta, comparado entre enero-marzo del año anterior con enero-marzo de este año, ya deducido del impuesto a la renta, las autorretenciones y la remisión tributaria, deducido de esos tributos de este año, el impuesto a la renta cae en cerca de 300 millones de dólares. ¿Por qué cae? Por la economía y porque se revirtió esa ley que establecía nuevos montos de las rebajas de impuesto a la renta. Entonces, el impuesto cae. Las autorretenciones en este año, que hasta el mes de abril están en cerca de 500 millones de dólares. Esas están metidas como impuesto a la renta, pero no son impuesto a la renta, significa financiamiento de las empresas al déficit público. Eso está mal presupuestado allí y distorsiona el cálculo del impuesto a la renta. Luego la remisión tributaria en los 3 primeros meses fue 163 millones y hasta abril parece que son 200 millones de dólares. Eso no va a rendir lo que el gobierno esperaba, la remisión tributaria. Luego el impuesto a las empresas, el 3,2% de las utilidades de las empresas. Hasta el mes de abril apenas rinde 150 millones de dólares o algo menos. Entonces, todos los tributos no están rindiendo como el gobierno esperaba. Y en cuanto al IVA, como la economía está prácticamente estacionada o hasta decreciendo, tampoco el aumento del IVA va a darle los recursos que el gobierno esperaba. Así es que yo esperaría que el gobierno y el Ministerio de Finanzas cada mes le dé al Ecuador las cifras claras, ¿no? Porque no todo lo que se esperaba va a fluir como ingresos del impuesto a la renta. Y además hay que limpiar el cálculo del déficit público, ¿no? Quitar esas autorretenciones que están como ingresos y ponerlas como financiamiento y calcular bien el déficit público. En todo caso, a pesar, Miguel, a pesar del aumento del IVA y de estos ingresos temporales, el déficit va a ser elevado. Y el próximo año es peor, porque el próximo año ya no hay los ingresos temporales. Solo va a quedar
el aumento del IVA y el del ISE al 5%, y el déficit el próximo año va a ser superior al de este año. Así es que la situación es realmente muy complicada, muy difícil. Y yo creo que de esto debe estar absolutamente claro el Ecuador. Economista Fausto Ortiz, los dos temas, el uno, cómo salir de esta crisis eléctrica, con qué inversión, y segundo, cuánto ayuda el aumento del IVA desde este mes de abril al 15%. Sí, como señala Jaime, si uno mira las ventas, hasta al menos las que están oficiales hoy día publicadas por el CRI, hasta el mes de febrero, estas ventas totales en el país han caído 1%. Es decir, estamos en una economía que está estancada, que tiene una caída inclusive en sus ventas. En el mes de marzo y ahora más en el mes de abril la caída va a ser un poco más pronunciada, porque en el mes de abril hemos estado con apagones y hemos estado con algunos otros elementos de delincuencia y demás. Y entonces las ventas han caído, el incremento vamos a empezar a sentir el impuestos, el gobierno lo va a recibir en el mes de mayo, pero es muy poco lo que va a sentirse de diferencia entre lo que hacía el año pasado y lo que hace este año el tema del IVA. O sea, no va a haber una gran diferencia en cuanto a ingresos. Sí frena un poco el consumo, porque la gente va a tratar de ver qué cosa compro, qué cosa no compro, porque hay una percepción de que los precios han subido. Y en el tema de la generación eléctrica, ahí buena parte de eso es el rol del sector privado, ¿no? Cómo puede el sector privado entrar a trabajar. Muchas empresas están buscando, bueno, qué generador puedo conseguir, porque el tema eléctrico hoy día estamos con una situación, pero no es que se acaba aquí en un par de meses. Quizás lo logremos solucionar, pero después vendrá el estiaje de cerca de fin de año, que será otro buen momento. El gobierno debería ir comunicando, ¿no? O sea, que vamos a irnos preparando para este momento y para el siguiente, y vamos a ir trabajando, y estos planes son los que vamos a cumplir, y qué es lo que requerimos del sector privado. Yo creo que el diálogo con el gobierno del sector privado está muy lento, no está bien posicionado, no está bien valorado. El sector privado tiene que cumplir un rol mucho más importante, dado que el sector público está prácticamente solamente gasto corriente, solamente es nómina, solamente salud y educación, pero no hay nada que se vincule el gasto público con el sector productivo. Entonces ese espacio de diálogo, ese espacio en donde el sector privado puede decir, ok, hazme este cambio en la ley, involucremos a la asamblea, denos espacio al sector privado para poder meter también acá nuestros recursos, así como estaba financiando hoy día al presupuesto del Estado con esas retenciones anticipadas. Y entonces vamos a tratar de hacer algo más con el sector público y privado para el tema eléctrico, para el tema de seguridad, para el tema de exportación y generación de divisas, para el tema de generación de empleo. Pero ahí ese diálogo no existe, pareciera que hay una desconexión, y solamente lo que está hoy día en la cabeza del gobierno es la parte política y la reelección. Y la pregunta sería, ¿la reelección para qué? Bien, muchas gracias por el aporte al análisis de la situación económica que vive el Ecuador y sus posibles salidas, al economista Alberto Acosta Burneo, al economista Jaime Carrera y al economista Fausto Ortiz. Muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del Ecuador. El legendario Concierto Exa sucederá el próximo 12 de junio en el mítico Coliseo